Hola, bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar algo que, la verdad, dicta el ritmo de nuestro día a día. Vamos a hacer visible lo invisible usando el famosísimo modelo de la oferta y la demanda. ¿Por qué de repente cambian los precios de las cosas que compramos todos los días? Piénsenlo un segundo. Detrás de cada etiqueta, ya sea en el súper o cuando compramos en línea, operan unas fuerzas invisibles gigantescas. Y ojo, no es magia, es un mecanismo súper preciso, y hoy vamos a ver exactamente cómo funciona. Para entenderlo a fondo, vamos a revisar 5 puntos clave rapidísimo. Primero, ¿qué es realmente el mercado? 2, la ley de la demanda. 3, la ley de la oferta. 4, el precio de equilibrio. Y, finalmente, algunos casos reales y qué pasa cuando se interviene. ¡Arrancamos! Punto número 1. Entendiendo el mercado, nuestro escenario de intercambio. A veces es fácil pensar que un mercado es forzosamente un lugar físico, ¿no? Pero la realidad es muchísimo más amplia. Un mercado es literalmente cualquier espacio donde haya transacciones entre compradores y vendedores. Puede ser el tianguis de la esquina, un monstruo como la Central de Abasto en la Ciudad de México, o hasta espacios totalmente virtuales como el Mercado de Futuros de Chicago. Ahí, por ejemplo, hay productores mexicanos que aseguran el precio de sus cosechas de maíz para el próximo año, y todo sin mover un solo grano físicamente en ese momento. Es un escenario súper dinámico y sin fronteras. Pasemos al punto 2. La ley de la demanda. La perspectiva del comprador. La ley de la demanda nos dice algo muy claro. Si todo lo demás se mantiene igual, o como dicen los economistas, ceteris paribus, cuando los precios suben, la cantidad que la gente compra baja. Y aquí hay un detalle importantísimo. La demanda no es lo que la gente desea comprar, sino lo que de verdad tiene el dinero para pagar. O sea, muchos quisiéramos cenar diario en restaurantes de lujo, claro, pero la demanda real del mercado se basa en el poder adquisitivo, no nada más en las ganas. Para ponerlo en perspectiva, imagínense esto con libros. Si un libro cuesta 100 pesos, a lo mejor se venden apenas unos 5 al mes. Pero ¿qué pasa si el precio se desploma a solo 10 pesitos? ¡Pum! La demanda se va hasta las nubes y ahora tenemos a 140 personas queriendo comprarlo. Es una relación matemática directa y a la inversa. A menor precio, muchísima mayor demanda. Claro que en el mundo real los productos no existen en una burbuja. Las cosas cambian si hay otras opciones. Tenemos los bienes sustitutos, donde una cosa reemplaza a la otra. Acuérdense de cómo el correo electrónico acabó con la demanda de timbres postales, o los e-books compitiendo con los libros de papel. Y por otro lado están los bienes complementarios que hacen equipo. Si las computadoras se vuelven baratísimas y todos compran una, pues en automático sube la demanda de servicios de Internet, ¿verdad? Van siempre de la mano. Ahora, hay otras cosas que mueven la demanda por completo sin importar el precio del producto en sí. Los ingresos son vitales. Si la gente gana más, deja de consumir lo que llamamos bienes inferiores. Un caso loquísimo fue en 2007, cuando pusieron playas artificiales gratis en la Ciudad de México. Había filas kilométricas porque no costaba nada, pero si los ingresos de esas mismas personas subieran, seguro preferirían un bien normal, como irse a una playa de verdad. Además de los ingresos, importan los cambios en la población, las expectativas de que algo suba de precio mañana o hasta el miedo. Imagínense cuando sale una alerta sanitaria y de la noche a la mañana nadie quiere comer cierta carne. Vámonos al punto 3, la ley de la oferta, la búsqueda del vendedor. Esto es básicamente la otra cara de la moneda. Las empresas y los productores están ahí para ganar dinero, para tener utilidades. Entonces, si los precios de un producto están súper bajos allá afuera, el incentivo de ganancia se cae al suelo. Así que asumiendo que todo lo demás sigue igual, las empresas simplemente van a querer fabricar y vender menos cantidad de ese producto. Aquí la relación va en la misma dirección. Baja el precio, baja la cantidad ofertada. Hay una historia buenísima sobre los agricultores mexicanos que ilustra esto a la perfección. A finales de los 90, grandísimas potencias como Brasil y Estados Unidos inundaron el mercado mundial con naranjas. ¿Qué pasó? Los precios globales se fueron a pique. Y siguiendo la ley de la oferta, al ver esos precios por los suelos, los productores en México redujeron su oferta, pasando de poco más de 4 millones de toneladas en 2001 a unas 3.8 millones para 2003. Pero ojo, decidir cuánto producir no depende nada más del precio. Entran en juego otros determinantes. Por ejemplo, la tecnología. Si tienes maquinaria nueva y más barata, puedes producir muchísimo más. También importan los impuestos del gobierno. Pero el punto más fascinante es el precio de otros bienes rentables. Volviendo a los agricultores de naranja, no es que se hayan quedado sentados con los brazos cruzados. Se dieron cuenta de que las refresqueras estaban pagando súper bien el jugo de limón, así que sustituyeron sus cultivos y se pusieron a sembrar limón persa, que dejaba muchísimas más ganancias. Así de rápido se adapta al mercado. Punto número 4. El precio de equilibrio, donde por fin se cruzan las piezas. Vamos a ver qué pasa cuando juntamos todo en diferentes escenarios. Si un libro cuesta 60 pesos, a lo mejor sobran libros y hay pocos compradores, así que el precio tiende a bajar.
Si lo ponen en 20 pesos, todo el mundo lo quiere, pero hay poquitos, hay escasez, así que el precio se dispara. Pero, fíjense bien, en los 40 pesos encontramos el punto perfecto. Hay 95 personas buscando el libro y exactamente 95 libros ofrecidos. La tendencia de cambio de precios se neutraliza por completo. A esto se le llama el equilibrio del mercado. Funciona idéntico al péndulo de un reloj. Si hay demasiada escasez o si sobra muchísimo producto, el péndulo se va a mover de forma muy violenta de un lado a otro. Pero las mismas fuerzas naturales de la oferta y la demanda lo van a ir frenando y empujando de regreso a su centro de descanso, a ese punto donde todo es estabilidad. Finalmente, llegamos al punto 5. Intervenciones y casos reales. ¿Qué pasa cuando alguien o algo altera este equilibrio tan frágil? El impresionante efecto dominó de la crisis de la tortilla en 2007 es un ejemplo perfecto. Todo empezó lejísimos de las mesas mexicanas, cuando en Estados Unidos de repente necesitaron muchísimo etanol, que es un combustible. Esto hizo que el precio del maíz amarillo se disparara a nivel mundial. Y como el amarillo estaba carísimo, el maíz blanco, que es el que usamos nosotros para la masa, se empezó a desviar para darle de comer a los animales. Esta inmensa presión global, sumada a la especulación de los mercados, provocó tanta escasez que el precio de nuestro alimento de todos los días prácticamente se duplicó en cuestión de semanas. Y claro, ante crisis tan severas, siempre surge el gran debate: ¿regulación mediante precios tope o dejamos el libre mercado? En aquel 2007, el gobierno decidió intervenir y firmó acuerdos con enormes productoras y miles de tortillerías para topar el precio en 8 pesos con 50 centavos. Las opiniones estuvieron súper divididas. Para unos era una movida de emergencia totalmente vital para proteger a los consumidores. Para otros era solo un curita que no arreglaba el problema estructural de fondo, como los altos costos de producir en el campo. Es la eterna tensión sobre las regulaciones del mercado. Y hablando de esta tensión regulatoria, hay otro caso interesantísimo: el debate de establecer por ley un precio único para los libros en todo el país. El argumento inicial proponía que la libre competencia, en lugar de ayudar, estaba destruyendo a los pequeños comercios culturales frente a las gigantescas cadenas que podían permitirse dar enormes descuentos. Y el dato que usaban para justificar esta alerta es, de verdad, para irse de espaldas. El 94%, ese es el porcentaje de municipios a nivel nacional que no cuentan con una sola librería. Es un número monumental que nos hace entender por qué tanta gente peleaba por crear una legislación que nivelara el terreno de juego entre los vendedores. Ambas partes presentaron posturas súper fuertes. Por un lado, los defensores de la ley decían que un precio único le quitaría el poder a los descuentos agresivos, dejando que las pequeñas librerías independientes pudieran ser competitivas, sobrevivir y llevar la lectura a todo el país. Pero del otro lado, las autoridades antimonopolio determinaron que permitir a las editoriales fijar un precio inamovible era de hecho una práctica restrictiva, o sea, un monopolio que al final perjudicaba al lector al prohibirle encontrar una buena oferta. Y bueno, basándose precisamente en este riesgo de monopolio, al final el Ejecutivo decidió vetar la ley. Todo esto nos deja con una pregunta súper profunda para cerrar nuestro análisis de hoy. Sabiendo cómo se mueven de forma natural las fuerzas de la oferta y la demanda, pero también reconociendo los golpes sociales tan duros que a veces nos tocan, ¿quién debería realmente sostener las tijeras del mercado? ¿Le tenemos fe ciega a la mano invisible y a su péndulo para que acomode los recursos, o necesitamos una intervención cuidadosa para garantizar que la cancha esté pareja? Es un debate que no termina, pero bueno, ahora ya tenemos el modelo necesario para analizarlo a fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y sigamos cuestionando el mundo que nos rodea. Nos escuchamos a la próxima.